Imaginar es crear. La semilla de todo gran proyecto, de toda gran empresa, de toda gran idea, de todo gran invento o de todo gran descubrimiento, germinó en la mente revolucionaria de un ser creativo. Radio 11 presenta Creadores de nuestro siglo, una visión de los hombres y las mujeres que en su quehacer cotidiano forjan las artes, la ciencia y la cultura del siglo XXI. Creadores de nuestro siglo, una mirada al apasionante mundo de la innovación y la creatividad. Creadores de nuestro siglo, la vida y la obra de aquellos que van más allá de los límites de la imaginación. Creadores de nuestro siglo, un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. Comenzamos. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Buenas tardes, Querétaro, muy buenos días al mundo. Les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Creadores de nuestro siglo. Soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras vías de comunicación. El teléfono 214-4361, extensión 119. En el Facebook puede buscarnos como Radio 11 y en el Twitter puede seguirnos como @Radio11QRO. Estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde nuestras oficinas y estudios ubicados en la calle de Vicente Guerrero número 41, en el centro histórico de la señorial ciudad de Santiago de Querétaro. El día de hoy tenemos un programa muy especial que esperemos lo disfruten. Así que sin más ni más les damos la bienvenida a esta emisión de Creadores de nuestro siglo y iniciamos dando la bienvenida pues a nuestro director general Rafael Piña Rodríguez, director de Radio. Rafa, de verdad un gusto, un honor que nos acompañes en esta emisión especial de Creadores de nuestro siglo. Para mí es un gusto y un honor, el privilegio que me hayas invitado a este gran espacio de Creadores de nuestro siglo. Gracias a tu gran equipo, pero sobre todo la gran vocación que tienes, Fer, para llevarnos a todos nuestros amigos de Radio11.mx todas las emisiones por lo más variado, lo más sustancioso de lo que es la cultura en nuestros tiempos. Muchas gracias, Rafa. Pues realmente es un programa muy especial porque pues vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado especial del día de hoy, el general de brigada diplomado del Estado Mayor Francisco Aguilar Hernández, quien es jefe de la 17ª Zona Militar, quien justamente nos viene a platicar de un tema muy, muy interesante. General, bienvenido a este programa de Creadores de nuestro siglo. Gracias, don Fernando, por la invitación. Gracias, licenciado, por la invitación. Estamos a sus órdenes, como siempre. Muchas gracias, general. Pues bueno, tal como lo habíamos comentado, las Fuerzas Armadas pues tienen un papel preponderante, tienen un papel muy importante en diversas áreas, tanto en la protección de la sociedad como en algunas otras actividades, pero una de ellas muy, muy importante, muy interesante para toda la sociedad es justamente el plan DN3, que cada vez que hay alguna situación de emergencia, pues los noticieros inmediatamente hablan del plan DN3, pero yo creo que mucha gente no conocemos bien a detalle en qué consiste este plan en general. Bueno, quiero primeramente agradecer al auditorio que nos hace favor de escucharnos. Y básicamente el plan DN3E es conocido en todo el mundo. Sí. Digo en todo el mundo porque se aplica aquí y se ha aplicado en 40 países en el mundo. ¡Wow! Este plan es un plan de auxilio a la población civil en casos de desastre. Es el instrumento operativo militar que establece los lineamientos generales a los organismos del Ejército y Fuerzas Mexicanos para llevar a cabo el auxilio a la población civil en casos de desastre. El día de hoy, básicamente, pues vamos a hablar de cómo nació, qué es, con qué nos coordinamos y qué hacemos en términos generales. Así es, mi general. Pues entonces, si le parece bien, Rafa, sí, pues vamos desde el principio. ¿Cómo nace el plan DN3? Bueno, el plan DN3C básicamente nace en 1966. Es decir, estamos cumpliendo 50 años del establecimiento de este plan, básicamente desde el punto de vista
llamémoslo, institucional. Sin embargo, la referencia más antigua que el ejército tenemos es del ejército revolucionario, en donde hay un desastre que data de 1926, cuando en el estado de Guanajuato sufrió una severa inundación por lluvias. Es cuando se aplica básicamente lo que hoy conocemos con el plan de N3C. En ese entonces, el director general de Salubridad, que es el doctor Alfonso Priani, que era el encargado de las actividades, indicó que con esta verdadera desgracia solamente el ejército lograría imponerse si nosotros no podemos. Es decir, ya le estaban dando un papel preponderante al Instituto Armado para poder auxiliar a la población en este tipo de actividades. Es entonces cuando el gobierno federal designa al general Joaquín Amaro, que en aquel entonces era el encargado del ejército, Así es. para que hiciera un plan de auxilio a la población civil, acudiendo tropas de zapadores, sanidad, intendencia y de caballería a esta parte de Guanajuato para llevar a cabo el auxilio a la población. ¿Qué pasó en ese entonces? Pues ya había pasado la situación, se recogieron cadáveres, se atiende a los heridos, se proporciona seguridad a los establecimientos hospitales que existen y se improvisaron alojamientos, y es en donde ya empezamos a llevar a cabo actividades de albergue para las autoridades que estaban en ese momento trabajando y para los propios afectados. Entonces, les repito, en 1926 tenemos el primer antecedente. Sin embargo, al evolucionar las actividades en nuestro país, tenemos que ya en 1955, con los huracanes Hilda y Janet, pues ya tenemos la participación más en forma de este tipo de acciones por parte del Instituto Es decir, Armado. es cuando ya se estableció como un plan en forma. Estamos hablando todavía en 1955, cuando estamos todavía en la fase de planeamiento, llevar a cabo lineamientos generales. Sí. Hay que recordar que actualmente, y lo voy a mencionar más adelante, el plan de N3C se liga con protección civil, que depende de gobernación. Es lo que le iba a preguntar más adelante, ¿qué coordinación hay con los Lo vamos a ver más adelante. Federal, estatal y municipal, ¿no? Que eso es algo muy importante, ¿no, Rafa? Me parece que el planteamiento de nuestra Secretaría de Defensa Nacional del Ejército Mexicano no solamente es salvaguardar la integridad de los ciudadanos en México, defender la patria, sí, en la propia defensa es bien implícito, ¿no? El significado de la defensa de la patria y la protección de sus ciudadanos. Y me parece que México ha tenido un papel muy importante en el tema del plan de N3C, no solamente en México. Hay que recordar con el huracán Katrina, que pegó en el sur, en las costas del Golfo de Estados Unidos, donde la Secretaría de la Defensa Nacional, nuestro ejército, apoyó directamente a los Estados Unidos. Fíjate, un hecho inédito, ¿no? Sí, la verdad, eso habla de lo bien que está establecido, de lo bien que está. Así es. Entonces estamos hablando que el 19 de septiembre de 1955, cuando se llevan a cabo esos fenómenos naturales, Hilda y Janet, es cuando ya la Fuerza Aérea, en conjunción con las fuerzas terrestres, llevan a cabo su primera participación. Participa ya por primera ocasión la Fuerza Aérea como tal, como la conocemos, con helicópteros, con aviones. En aquel entonces se establece un puente aéreo entre Tampico y la Ciudad de México. Se realizan 178 vuelos con aviones C-147, AT-11 y C-45, habiendo transportado 1.883 pasajeros y movido entre medicinas, armas que teníamos que llevar en aquel momento para alguna actividad que estaban realizando allá, artículos y víveres, 172 toneladas de ese tipo de actividades. Wow. Luego entonces, ya el 28 de septiembre, arriba el ciclón Janet a las costas de Escalat, Quintana Roo, y continúa por la península para incrementarse en el Golfo de México y tocar nuevamente tierra el 29 de septiembre en Barra del Nauta, Veracruz. De igual manera, la Fuerza Aérea vuelve a establecer una nueva corredor aéreo desde México, Mérida, Villahermosa y Cozumel, todo esto hacia Chetumal, y en aquel entonces se establece un puente aéreo con 493 pasajeros movidos y 33.800 kilogramos de víveres. Una pregunta general, ¿en esa época todavía no participaba la Armada de México? Sí, hay que recordar, bueno, aquí hay que recordar un poquito de antecedentes, hay que recordar que cuando se crea el Estado mexicano propiamente, una de las primeras secretarías era la Secretaría de Guerra y Marina.
Posteriormente se separan, Ajá. queda Por la un Secretaría lado de la es- Defensa Nacional, Ajá. la Secretaría de Marina por la otra. Sí. Sin embargo, este tipo de actividades se siguen desarrollando actualmente en coordinación, no solamente con la Marina, sino con todas las dependencias del gobierno federal y, como lo veremos más adelante, dentro del plan MX, que se estableció ok. el año pasado, en 2015. Ese es diferente al plan DN3. O sea, Cada una de las dos Fuerzas Armadas tenemos nuestro propio planeamiento. Como dice mi general. ¿Sí? Sin embargo, cuando el año pasado y hace 2 años que tuvimos el problema en Baja California Sur y cuando tuvimos el problema en Guerrero, pues ambas Fuerzas Armadas nos unimos para llevar a cabo esos puentes aéreos que hubo. Y fue cuando pues sí. socamos de Acapulco y todas las demás áreas Sí. a todos los turistas tanto nacionales como sí, internacionales. que se quedaron ahí varados, Y que ¿verdad? no había Pobrecitos. no había sí, otra no. manera, no había otra manera de moverlos. Claro, Sí, qué labor tan también tuvimos importante coordinación de- con Ajá. las autoridades aeroportuarias, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para llevar a cabo ese tipo Ese de tipo actividades. de actividades. Y afortunadamente resultó bien, no hubo pérdidas humanas, Ah. pero sí hubo un gran caos debido a las inundaciones que se Esto llevaron es. a cabo, si ustedes recuerdan, el 16 de septiembre de 2014, allá en La Pintada, cuando se derrumba el cerro sí, y se queda desgaja. toda una población destruida. En la Sierra de Wow, Guerrero fue. entramos a Impresionante, trabajar sí, en de aquel que- entonces. Sí, porque le iba a comentar, el nombre DN3 es justamente Defensa Nacional, ¿verdad? Así es, el plan DN3E las siglas son DN, Defensa Nacional. Sí. Número 3 es el tercer plan que tenemos elaborados, tenemos varios planes. El tercer plan es precisamente de apoyo. Y la letra E, que coincide con emergencia, es un anexo. Nuestro planeamiento tiene El varios, anexo E, varios, letra varios E. anexos. Ajá. El anexo E corresponde a ayuda para gastos de Que coincidió todo con tipo con el nombre de emergencia. Sí, muchos dicen que es de emergencia, no, es un anexo E Ajá. que coincide con ese tipo de actividades. Con ese nombre. Y así es conocido casualmente. Esto es- Pues no es motivo de satisfacción aplicar el plan N3, definitivamente, porque se aplica lógicamente cuando viene desgracia. Pero sí es motivo de orgullo para las Fuerzas Armadas aplicarlo. El que se logre hacer Porque una viene a manera haber, así. primeramente, una coordinación interinstitucional. Segundo, un apoyo a todas las poblaciones afectadas. Y tercero, pues que transportamos los víveres correspondientes a las áreas más alejadas. ¿En qué momento, mi general, se toma la determinación de activar el plan DN3C? Se lleva a cabo la determinación de que en el momento en que nosotros consideramos que las autoridades de protección civil, las autoridades municipales o estatales pueden ser rebasadas. Caso muy específico, aquí en Querétaro me voy a permitir hablar del estado en donde estamos. Por ejemplo, el día que hubo una intensa lluvia en San Juan del Río, no hubo necesidad de que hubiera algún alertamiento. De inmediato, las tropas militares, cuando empieza a llover, tenemos por función y actividad rutinaria llevar a cabo recorridos. Esto es en prevención de que pudiera haber un desastre de mayores magnitudes. Por otra parte, Protección Civil lleva a cabo sus recorridos y nos coordinamos ambos. A veces ellos llevan el recorrido en una parte, nosotros en la otra, para poder estar comunicados por teléfono o por radio, para complementar algún tipo de actividad que pudiéramos realizar. Ok. O sea que el ejército puede intervenir sin necesidad de que haya previo un plan de N3. No, el plan N3 Ajá. se aplica de inmediato. Cuando empieza a llover, por ejemplo, Sí. salimos a revisar y estamos ya aplicando el plan N3, que es Sí. la fase de prevención. Siempre está el ejército mexicano, Fer, amigos de creadores de nuestros siglos. Uno puede visitar, y he tenido el privilegio de constatarlo, en este caso en la 17ª zona militar, están preparados, como si fueran a salir en cualquier momento. Toda la instrumentación, el equipo, los vehículos, las tropas, están en ese momento. Ya listos para- Están listos para actuar. para la orden. No es que en ese momento se pongan a preparar planear, no. y a ver qué vamos a Es hacer. impresionante. Tienen que tener una como respuesta. ciudadano lo sí, ves, ¿no? Fer. Ajá. Nuestro ejército ya está listo para salir de la zona de la zona militar o de cualquier destacamento para apoyar a los ciudadanos. O sea, es algo que en minutos se transporta, mi general, no sé si me Así equivoco. es, nosotros tenemos lo que nosotros llamamos fuerzas de reacción. Sí. Esas fuerzas de reacción están permanentes, en todas las unidades ahorita están permanentes, no solamente para el plan N3, cualquier tipo de desastre. Tenemos desastre en nuestra carretera 57, que es muy frecuente, Sí. y acudimos de inmediato. Pues aquí el licenciado Peña pues ha constatado ese tipo de actividades, porque cuando hay algún accidente de gran magnitud,
pues acudimos de inmediato. Acordonamos el área de seguridad, primeramente para permitir que los cuerpos de seguridad puedan actuar, que los cuerpos médicos también puedan actuar y evitar que personas ajenas al siniestro pues puedan acercarse. Para evitar rapiña o robos o cosas así. Sobre todo que pues nuestra carretera es una de las más transitadas y en coordinación con la Policía Federal llevamos a cabo los cierres correspondientes para evitar pues el libre tránsito de algunas cosas o desviar el camino. Sobre todo cuando se trata de pues algún choque con alguna pipa, alguna cisterna que contiene algún químico, claro, algún tipo que puedan ser peligrosos, que puede ser letal para nuestra población. Una pregunta, mi general, ¿quién toma la decisión de aplicar el plan de N3? ¿A quién corresponde el dar la orden? Al comandante de la zona. En mi caso, a mí me corresponde de inmediato. Usted es el que determina en qué momento. Transmito las órdenes directamente a los comandantes de unidad y eso a su vez a las fuerzas de reacción y en ese para salir en un máximo de 5 minutos. Hay un centro de coordinación que desde luego está el comandante Aguilar, junto con el Coordinador General Estatal de Protección Civil, junto con el Secretario de Gobierno Estatal, en donde se definen las estrategias a seguir para salvaguardar a la población. Y lo he vivido, y como dice el comandante Aguilar, en el periodismo y en accidentes, lo vives como periodista, pero también decía por ahí nuestro viejo amigo Gerardo Quirarte, te acordás muy bien de él, decía, los medios de comunicación tenemos que ser parte de la solución y no del problema. Claro. Porque muchas veces actuamos en función de generar la nota, pero nos encontramos con que no podemos estropear o obstaculizar un trabajo de salvamento. Al contrario, es necesario ayudar, dar difusión a las actividades que se realizan. Pero en ese momento no podemos tampoco obstruir, ¿no? Claro. Sí, esa es básicamente la situación, ¿no? Sí. No es obstruir el trabajo de los medios de comunicación, al contrario, son la ayuda para la fase preventiva. Claro, sí. Porque ustedes son los que difunden la información antes de que suceda. Y una vez que sucede el fenómeno, pues nos ayudan precisamente incluso a veces distribuir la información. Claro, para localizar a personas extraviadas, para que los familiares puedan ponerse en contacto con... Es parte de una... La palabra clave, me parece, mi general, mi Fer, es la coordinación permanente. Claro. Eso es. La coordinación permanente la tenemos, los 365 días del año. Sí. Ustedes saben que el señor gobernador preside un grupo de coordinación de todo tipo de niveles. Sí. Desde grupo de coordinación de seguridad, grupo de coordinación de protección civil y grupo de coordinación para otro tipo de actividades. Nos reunimos permanentemente, todos los órdenes de gobierno, incluyendo aquellos municipios, principalmente los de la sierra, como son Arroyo Seco, Jalpan, San Joaquín, Pinal de Amoles, Landa de Matamoros, que son los que presentan mayor problema. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque es una zona lluviosa, porque es una zona más alejada y porque en un momento determinado la ayuda que nosotros podamos llevar tarda un poquito más. Para el efecto, nosotros tenemos 3 bases de operaciones, una en Landa de Matamoros, una en Jalpan de Serra y otro en Arroyo Seco, que de inmediato llevan a cabo la aplicación del plan N3 para poder auxiliar a las unidades de protección civil, como hace antier que sucedió por ahí un derrumbe en Pinal de Amoles, pues para prevenir, para cortar los movimientos de los vehículos, para alertar a la misma población y pues en un momento determinado coadyuvar con protección civil para trasladar a los albergues al personal que no hubiera más desgracias, ¿verdad? Lógicamente, pues eso requiere coordinación. Claro. Precisamente hace 8 días, acabo el martes pasado, fui a Landa de Matamoros, Arroyo Seco, a Jalpan, me entrevisté con los presidentes municipales, pues vimos, no hay ningún problema, establecemos la comunicación, nos podemos establecer directamente de celular a celular, o ellos acudir directamente, o bien establecer comunicación con las bases de operaciones y de inmediato se aplica este plan de N13. ¿También interviene Cruz Roja, bomberos? Todas las dependencias del gobierno federal que pudiéramos tener alguna participación de auxilio, intervenimos de inmediato. Por eso, de ahí resulta que nosotros proporcionamos la seguridad exterior para que todos los cuerpos, ya sea paramédicos, Cruz Roja, alguna institución privada médica pueda trabajar. Entonces, ese es nuestro trabajo y eso es permanente. Y no solamente, vuelvo a repetirle, cuando llueve.
que es cuando pues todo el mundo conocemos, ¿verdad? Porque, sí, como que es lo más salimos inmediato, La fase de alertamiento. lo que más nos afecta. En todo tipo de desastre natural, en incendios forestales. Nuestras leyes y reglamentos, básicamente nuestra ley orgánica nos marca 5 misiones generales. Una de ellas, lógicamente, pues, es defender la integridad, independencia y seguridad de la nación. Sí. La otra es la seguridad interna de la nación. La otra es auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas. Y la cuarta, pues, es el auxilio a la población civil en casos de desastres. Y un desastre, pues, es antropogénico o es provocado por la mano del hombre. Y aquí, pues, vuelvo a repetirle, hemos tenido, pues, no desgracias de su magnitud, pero pues tuvimos ahí una explosión en San Juan del Río, recuerdan ustedes, hace aproximadamente 2 meses. Sí, inclusive, sí. todavía una de las policías municipales todavía está en su convalecencia. Entonces se actuó de inmediato, Protección Civil, nosotros, bomberos, Cruz Roja, y de inmediato se aisló el área. Desgraciadamente, cuando entramos todos, pues va a haber una segunda explosión, que es cuando sucede a los policías que estuvieron heridos, ¿no? Entonces, de inmediato se coordina todo esto. Y básicamente el presidente municipal se convierte en la cabeza del centro coordinador de operaciones en ese municipio, de tal manera que todos tengamos una dirección común y todos miren, se adelantó a mi pregunta, le iba a preguntar eso justamente, si había un mando único en esos casos. Claro, claro, el mando único, ustedes lo saben, Protección Civil depende de Gobernación. Todas las demás dependencias del gobierno federal actuamos en coadyuvancia con ellos. Sí. Por lo tanto, la unidad de Protección Civil en cada uno de los municipios es la que debe llevar la voz cantante. Sin embargo, pues hay que recordar que nosotros tenemos los medios suficientes como para poder actuar de inmediato con mayor número de elementos. Protección Civil, pues a veces no tiene la capacidad de movimiento, las como unidades y todo esto. Entonces, pues sí, se requiere que alguien esté, si no en la cabeza, sí coordinando las actividades para que todos estemos con una sola dirección. No podemos tener 10, 12 cabezas. Claro. Una sola. No, se volvería un caos terrible. Entonces, ¿no? Y en vez de ayudar, pues, a lo mejor quien tiene la responsabilidad, pues, es Protección Civil, y los demás somos coadyuvantes de inmediato. Sí. Oiga, mi general, y también en estos casos hay centros de acopio o centros de víveres para otorgar a la población, para ayudarlos en la falta de suministros, etcétera. Básicamente nosotros nos auxiliamos con las tiendas de Iconza o Liconza, que son las primeras que deben de proporcionar los alimentos que tengan en sus bodegas para poder solventar las necesidades. Sí. Cuando eso no sucede, pues la Sedesol, que es su función precisamente, es la encargada de coordinar dentro del gobierno federal pues el abastecimiento. Y nosotros hacen la distribución. Llevémosle Marina, Secretaría de Defensa Nacional, junto con otras dependencias del gobierno federal que tengan los medios necesarios, llevamos a cabo la distribución correspondiente. Y no solamente la distribución, es decir, no solamente dejarlos, sino entregarlas directamente a cada una de las personas, sobre todo en áreas inaccesibles, puesto que contamos con helicópteros de todo tipo para poder llegar a esas áreas. Es importante la labor del Ejército Mexicano, amigos de Radio 11, sobre todo en el tema de difusión de campañas a favor de la población. Y tengo muy presente las campañas, por ejemplo, de vacunación, en donde también el Ejército Mexicano coadyuva, las campañas de deshospitalización, pero hay campañas todavía de sanitización en regiones donde lo amerita, el tema del Zika, de algunas enfermedades propagadas por el mosquito en algunas regiones del país. Es importante la colaboración que tiene el Ejército Mexicano para la difusión y la promoción y la colaboración en la aplicación de estas campañas. También, no sé, y a lo mejor me puede corregir mi general, pero en muchas ocasiones nuestros soldados, como lo conocemos, los soldados, los efectivos del Ejército Mexicano, derivado de un óptimo estado de salud que mantienen ellos, pueden ser donadores de sangre. Fíjate, eso, sí, a lo mejor eso no se conocía. En muchas ocasiones se habla del apoyo invaluable que tenemos de los elementos del Ejército Mexicano para los bancos de sangre o alguna donación en especial. Ellos tienen un excelente estado de salud, tú sabes que se mantienen todos los días, no va a decir mi general, pero ha sido de gran apoyo la participación del Ejército Mexicano en los bancos de sangre. Pues realmente todas esas cosas son muy interesantes
y justamente vale la pena darlas a conocer a la población, así que por eso le agradecemos mucho, general, el que usted se haya dado la oportunidad, nos haya dado el tiempo, porque sabemos que su agenda siempre está apretadísima, no es fácil que usted se dé estos tiempos, entonces la verdad es que le agradecemos mucho el que nos dé esta oportunidad de dar a conocer esas acciones que lleva a cabo el Ejército Mexicano, ¿no? Gracias de verdad, general, por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en los micrófonos de Radio 11.mx, y a ti reconocerte, Fernando, esta inquietud de difundir, de invitar a mi general para que la gente, los ciudadanos, no solamente de Querétaro, de México y todo el mundo, conozcan a nuestro Ejército Mexicano. Siempre hay voces que obviamente van a señalar o van a criticar, pero lo más importante es que sepan los ciudadanos de México y los del extranjero que nosotros tenemos un ejército aliado del ciudadano, aliado de los pequeños, de los sectores vulnerables, y que lo podemos constatar en los desfiles, ¿no? Esa es la correspondencia ciudadana, la correspondencia a la sociedad hacia nuestro ejército mexicano, el aplauso unánime hacia nuestros efectivos, ¿no? Así es, que no solo nos protegen, sino que también nos apoyan, nos ayudan en casos de emergencia. Pues gracias por la invitación nuevamente, ojalá pues hayamos despejado alguna duda. Sé que es muy difícil a veces explayarnos en el tiempo. Sin embargo, sí, pues es lo que hacemos. El Ejército Mexicano es una institución del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Trabajamos los 365 días del año, no importa qué horas, con la convicción y la pasión por servir a México. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, mi general. Pues tiene usted la invitación para que cuando quiera ampliarnos esos temas, ¿no, verdad, Rafa? Claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Aquí podemos comentar y podemos derivar con la zona militar algún tema que no solamente tenga que ver estrictamente con el plan DN3, porque lo platicábamos fuera del aire, hay campañas de despistolización muy interesantes, por canje de armas que le llaman. Canje de armas, Canje de armas que son diferentes épocas del año, ¿verdad? Así es también permanente. Es también permanente, y es con el fin de que pues aquellas personas que tienen algún arma, pues y que no saben emplearlas, pues evitar una tragedia. No preguntamos, se destruye el arma en presencia de la autoridad civil, en presencia de la persona que la donó, ahí mismo se destruye el arma. General, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero ¿qué le parece si ese tema lo dejamos para otro programa en donde nos haga favor de acompañarnos y nos platique de este programa sí. ¿No? ¿Sí? Hacemos el compromiso. Sí, ¿no? Pues de verdad le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado. Rafa, gracias, Fer, un honor que nos acompañes en este programa y al rato nos escuchamos en contexto, de 7 a 8 de la noche. Aquí por la mejor frecuencia Radio 11.mx. Continuamos después de este corte comercial. Radio 11. Radio 11. Geografía auditiva. Transmite música del mundo vía internet. Llegamos hasta donde tú estás. Estudios y oficinas. En Vicente Guerrero, número 41, Centro Histórico. Querétaro. Somos Radio 11. Radio 11. Geografía auditiva. Radio 11 está más cerca de ti. Búscanos y síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook y Twitter. En Facebook nos encuentras como Radio 11. En Twitter como @Radio 11 QRO. O contáctanos al 214-4361. Porque siempre estamos comunicados contigo. Radio 11.mx. Te invitamos a sintonizar Radio Films. Un espacio radiofónico donde conocerás todo acerca de tus directores favoritos y la música que acompaña a sus producciones. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde por Radio 11. Esto es Lo que no sabías del cine. Luces, cámara, Radio Films.
Un censor una vez trató de interrogarme. Le saqué el hígado y me lo comí con alubias y un delicioso Chianti. A esto le llamamos poca participación y mucho reconocimiento. Anthony Hopkins ganó el Oscar a Mejor Actor por la película El silencio de los inocentes, de 1991, pero solo apareció en pantalla por 16 minutos. Contésteme, Aníbal. Contésteme ahora. Oh, por Dios, que jamás saldrá de esta celda. ¿Quién es Buffalo Bill? Su primer nombre es Luis. Le diré lo demás a la senadora en persona, pero solo en Tennessee. Y tengo algunas condiciones mías. Esto fue Lo que no sabías del cine. Luces, cámara. Ay, perdón, no es cierto. Linda, no es cierto. Te van a colgar al rato, Saúl. Me toca dormirme con el perro hoy. El despapalle. No, qué bueno que cancelaste, Juan Carlos. Estaba con la preocupación. Todos los martes de 17 a 18 horas y los jueves, no te lo pierdas, de 18 a 19 horas, solo por Radio 11. Fíjate que esta selección yo la veo manoseada. Parte de jugador te corresponde cuidar tu portería, no dejarte meter 7 goles. Pues ya estamos adelantando que tenemos ya la lista olímpica. Por la banda, un programa lleno de fútbol de 5 a 6 de la tarde, hora México. Todos los jueves por Radio 11. Estas son las breves musicales. Hi, I'm Robin. I'm Morris. And I'm Barry. We're the Bee Gees. De 11. Este clásico disco del legendario rockero estadounidense Bruce Springsteen fue el primer CD en ser manufacturado en el país norteamericano. Estas fueron las breves musicales. Mamá, cuando sea grande quiere estudiar mucho y ganar mucho dinero. Con la Universidad de Londres lo puedes lograr. Universidad de Londres, Campus Querétaro. Más de 17 licenciaturas que puedes estudiar con nosotros en Derecho, Psicología, Criminología e Informática. Infórmate al 212-0135 o visítanos en Universidad número 9, Colonia Centro, udelondresquerétaro.com.mx. Universidad de Londres, formar para la vida. Radio 11. Todo el mundo en tus oídos. Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around. Regresamos a Creadores de nuestro siglo. Pues ya en la primera parte tuvimos oportunidad de platicar con el general de brigada diplomado del Estado Mayor, Francisco Aguilar Hernández, jefe de la zona de la 17ª zona militar, quien nos platicó justamente pues de este plan tan importante que es el plan DN3 de apoyo a la población. Y ahora le damos la bienvenida a la maestra Luz Helena Cervantes, promotora cultural, quien justamente nos viene a platicar de una interesantísima exposición de máscaras que se presenta en el Museo de la Ciudad. Lucy, bienvenida a Creadores de nuestro siglo. Muchas gracias, igualmente feliz de estar aquí con ustedes. Y efectivamente vengo a hablarles de una exposición que se inauguró el miércoles pasado en el Museo de la Ciudad en las calles de Guerrero, 26 Norte, y que se trata de una colección, más bien la organización fue a través de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa contactó a un par de jóvenes que han estado viajando por todo el mundo haciendo precisamente esto, el contacto con las máscaras en todo el mundo. No solamente las máscaras tradicionales, sino también las modernas. Y en Querétaro, yo me acabo de enterar, realmente no sabía, existe un programa en la Peña de Bernal en donde se hace un concurso cada año para que la gente siga produciendo máscaras. Y esa exposición se hizo con una colección que el año pasado doné yo para el pueblo de Querétaro, para la ciudad de Querétaro, para el estado de Querétaro, para toda la gente, de arte popular que coleccioné durante muchos años
Una colección amplísima. ¿Fueron cuántas piezas? Pues son 1150 piezas. ¡Wow! De tu colección particular. De mi colección particular. Y que no es ni la mitad de la colección. Bueno, me quedé con algunas cosas para que mi casa no se quedara vacía, ¿verdad? Pero porque no. Tu casa en sí ya es un museo, ¿eh? Pues me cambié de una casa muy grande que cuando me vine a vivir a Querétaro. Y ya no te cabían todas tus cosas. No cabían. Entonces estaba yo entre qué hacía, si la vendía o las donaba, y decidí mejor por donarlas, porque yo creo que es necesario que la gente conozca. Ojalá que algún día ya estén en exhibición toda la colección completa que donaste. Sí, eso espero que sea pronto. Realmente, pues me tocó la época del final del gobierno anterior y ya no hubo tiempo para que se montara, pero hay toda el deseo de ojalá que este gobierno, sobre todo el Instituto de Cultura, que es pues, donde está la colección, sí. Se aboque a exhibir esta colección tan importante que tú donaste. Pero entonces en esta exposición se exhibieron máscaras. Máscaras, sí. No muchas, es una colección, de mi colección únicamente escogieron unas 15 máscaras nada más, y la que trajeron del Museo de Bernal son otras más o menos 12 o 13, pero estas son, las del Museo de Bernal son nuevas, porque son de los concursos que hacen cada año, ya hace muchos años, para que la gente siga produciendo este objeto, que es la otra cara de los seres humanos. Wow. Es donde nos escondemos, sí. En donde nos damos el lujo de hacer muchas cosas porque tenemos otra cara. Sí, como en los carnavales, ¿no? Como en los carnavales se usan para eso, para poder sentirse libres de hacer lo que quieran tras la máscara. Al fin que nadie te conoce, ¿no? Pero también la máscara se usa pues mucho para muchas ceremonias religiosas, muchos rituales, paganas, rituales. Ajá. En la época prehispánica era para ritos para los jóvenes, o eran ritos especialmente para los dioses o para los gobernantes, y los sacerdotes bailaban con las máscaras y al final se las ponían a la persona que había muerto de alto rango para que fuera en su camino con una cara nueva. Wow. Una cosa muy interesante. Muy interesante. Oye, Lucy, y en esta exposición en el Museo de la Ciudad, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Van a encontrar máscaras de las que yo... ¿Sí? Hay unas máscaras muy interesantes que les llaman chapayecas, que son de Sonora y que se usan durante la época de la Semana Santa. Estas máscaras son hechas especialmente para que la gente que las usa, las hace, y están hechas de piel, se las ponen, son tipo casco. Wow. Y las usan los 40 días de la Cuaresma. Ajá. Y nadie debe verles la cara. Van danzando 40 días, pidiendo comida, haciendo travesuras. La gente ya conoce, entonces ya saben que van a llegar a sus casas, a sus patios, a comerse la comida que les ponen o a tirar la basura, les tiran los botes de basura, hacen travesuras. Les cortan las flores y hacen ramos que les cuelgan luego en las puertas de las casas, pero siempre usando las máscaras, y en la noche se esconden para que nadie los vea. Wow. Y es una manda. Ajá. Es una manda, es como para limpiarse. Okay. Y eso termina con todavía hacen ahí el sábado de gloria, y la gloria se abre en la noche del sábado, después de una danza muy importante que hacen, muy loca, y gritan todos. Cada uno de los que usan las chapayecas tienen su padrino o su madrina que los cuida durante toda esa danza, porque acaban desmayándose. Híjole, qué barbaridad. Toda la noche. Luego entran al templo y siguen danzando, pero ya sin máscara, y empiezan a rezar para agradecer que se abre la gloria. Y luego todas las máscaras que tienen, como llevan todos sus pecados, las queman. Bueno, pues yo logré, con mucho trabajo, rescatar unas de estas que no se quemaron. Tengo 2 grandes que son muy bonitas, y 2, como 6 pequeñitas, pero creo que nada más pusieron 1 o 2 en una parte donde tengo también miniaturas, máscaras en miniatura. Después se presentan, diablos, calaveras, máscaras muy interesantes que hacen en Michoacán, que las hacen en Tlaxcala, en Puebla, en Oaxaca, en
pues, casi toda la República. No tengo ninguna de Querétaro, tengo que decirlo realmente. Y por eso es muy importante que sepan que está esa colección para que las personas que tengan objetos antiguos de rituales y que sean de arte popular también los donen para para acrecentar esta colección para enriquecer la colección y que se pueda abrir un museo mucho más digno, porque sí son muchas piezas pero faltan muchísimas todavía. Muchas más. Lucy, ¿y hasta cuándo está esta exhibición? Se inauguró el miércoles y va a estar hasta el 18 de septiembre. Y está abierta pues las horas que el museo está abierto, que es de martes a no sé si los domingos abren, pero sí, así es. Hasta el domingo creo que cierran más temprano, pero está abierto. Y bueno, es importante para que vean parte de lo que es una parte pequeñita del arte popular que implica no solamente la máscara, sino todo lo que hay atrás de ello. Claro. Así es que les invito que aprecien que aprecien este pequeño esfuerzo que se hizo a través de la Dirección de Cultura de Querétaro, de la Embajada de Francia a través de la Alianza Francesa, de este grupo que son 2 chicos que están ayudados por Naciones Unidas para que viajen alrededor del mundo y tengan ese registro de que las máscaras se siguen usando en diferentes partes del mundo, con el mismo sentido casi desde que empezaron, cuando empezó el hombre en esta faz de la Tierra. Pues muy interesante esta exposición. Ahí está la invitación para asistir al Museo de la Ciudad. La entrada es libre, ¿verdad? La entrada es libre, sí. Es libre, muy bien. Sí. Pues ahí está la invitación entonces para visitar esta exposición de máscaras y realmente pues sorprendernos con ese trabajo tan interesante. Otro día, Lucy, nos vendrás a platicar de tus otras piezas de la colección que tienes. ¿Cómo no? Y ojalá que muy pronto ya lo veamos todo eso exhibido. Sí, muy Lucy, amable. De verdad te agradecemos muchísimo tu presencia en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Gracias, un placer, como Fer, siempre. Me da mucho gusto estar otra vez aquí con tu audiencia y pues cuando gustes, con mucho gusto vendré a darles una pequeña plática y mis experiencias en todo el tiempo que estuve trabajando en el Fondo para el Fomento de las Artesanías para pues preservar lo que es el verdadero arte popular. Que tienes mucho que contarnos, la verdad. Muchas gracias, Lucy, por acompañarnos, la maestra Luz Elena Cervantes, promotora cultural, y ahora nos vino a hacer esta invitación para la exposición de máscaras en el Museo de la Ciudad. Y ahora damos la bienvenida a nuestra compañera, la antropóloga Anayansi Bayuelos, ya conocida aquí ampliamente en el programa de Creadores de Nuestro Siglo. La semana pasada estuvo como conductora invitada y bueno, no tienen ustedes una idea de la cantidad de gente que nos dio un like en la página gracias a la presencia de Anayansi. Ya le vamos a pedir que ya sea aquí nuestra conductora de fijo, porque la verdad es que fue un trabajo muy, muy hermoso el que le realizó. Anayansi, bienvenida a este programa de Creadores de Nuestro Siglo. Muy contenta de estar aquí una vez más en una exitosa emisión de tu programa, Creadores de Nuestro Siglo. Muchas y el día de hoy, pues bueno, estoy muy contenta porque estoy con una profesional, la maestra Sara Zamora, a quien, bueno, quiero presentarle a toda nuestra amable audiencia que el día de hoy nos sintoniza. Y bueno, pues darle el uso de la voz a la maestra para platicar de todo lo relacionado al Diplomado de Estudios Sociales de Familias. Muy bien, bienvenida, maestra Sara Zamora, quien es justamente presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Buenas tardes a toda tu audiencia. Muy agradecida de estar aquí en tu programa, pues para hacer una atenta invitación a nuestro diplomado en Estudios Sociales de Familia. Es un diplomado con una perspectiva social, como su nombre lo dice. Es desde la profesión que yo ejerzo, que es el trabajo social. Yo soy licenciada en trabajo social y con estudios de maestría en ciencias de la familia, que nos permite tener una integración y una perspectiva transdisciplinar. El trabajo social es una profesión quizá poco conocida en Querétaro.
con una historia dentro de México, o en México y en el mundo. Es una profesión, si me permites tomarme ahí unos segunditos para hablar de mi profesión, que me apasiona. Claro. Muchas gracias. Sí, que a lo mejor no ha sido suficientemente valorada, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, en Querétaro tenemos muy buenas trabajadoras sociales dentro de las instituciones y poco a poco estamos trabajando dentro del colegio para la profesionalización de las mismas, porque la mayoría cuenta con una preparación de nivel técnico, pero poco a poco están siendo más compañeras y compañeros que tienen la licenciatura y maestrías y doctorados también, ¿no? Es una profesión enfocada básicamente a la integración social desde una perspectiva de derechos, porque trabajo social busca siempre el bienestar de las personas, de las familias y de las comunidades desde la perspectiva de derechos, puesto que su objeto de estudio es el hombre institucionalizado con toda la cuestión ético-política que esto implica, ¿no? Porque es una cuestión ahí del contrato social y de cómo el hombre se va insertando en una sociedad que tiene instituciones para su servicio, ¿no? Para el servicio de la comunidad y de las personas. Maestra Sara Zamora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este diplomado en estudios de familias? Bueno, es un diplomado que a mí me da mucho gusto presentar porque tenemos gente muy preparada dentro del tema, empezando por mi amiga, la antropóloga Nayansi Bañuelos. A mí me da mucho gusto porque ella es nuestra responsable técnica del diplomado. Y vamos a contar pues también con toda su experiencia, con la especialidad que ella tiene en familias y el conocimiento que tiene, va a enriquecer mucho. Bueno, tenemos en el diplomado invitados locales, nacionales e internacionales, que son especialistas en el tema de familia. Repito, es una perspectiva social, no tanto psicológica como estamos acostumbrados a que se trate el tema. Sí hay un módulo de psicología de la familia, pero sobre todo hay otros temas amplios de institucionalización, por ejemplo, de familias vulnerables, esta cuestión del derecho de familia, de la antropología de familia, etcétera. Entonces se trata el tema de una forma integral, creemos que muy completo de acuerdo a los invitados que vamos a tener como profesores. Tenemos 10 módulos contemplados dentro del diplomado y estos módulos, todo el diplomado está dirigido a profesionales de lo social, a educadores, a funcionarios públicos, a todas aquellas personas que trabajan con familias y que, bueno, es necesario que se actualicen en estos temas, ¿no? Claro. Y si me permites, maestra, para enriquecer también tu opinión, pues es muy importante, y aquí hacemos un llamado a toda tu amable audiencia, Fer, que el día de hoy nos sintonizan, para que volteen a mirar este diplomado como una opción para profesionalizarse, a todos los servidores públicos, a los psicólogos, abogados, antropólogos, sociólogos, todas las personas que están en contacto, que trabajan con y para las familias. Es muy importante que nos vayamos actualizando en términos de políticas públicas, en términos del quehacer, de hacia dónde vamos como sociedad, y justamente este diplomado es lo que busca, ¿no? Incidir en la manera en que estamos percibiendo a las familias como la institución primigenia de la sociedad, qué hacemos y hacia dónde vamos. Entonces, bueno, pues para mí es un honor ser parte de este diplomado, contar con la confianza de la maestra Sara Zamora, a quien le agradezco de verdad el que me tenga en cuenta en este importante diplomado en el cual estamos convocando a la sociedad general, también a los estudiantes, que puedan ser parte y vivir, reflexionar, y que podamos generar una plataforma, un diálogo con las instituciones, y que a partir de esto podamos, ¿por qué no?, incidir en políticas públicas para generar mejores maneras de relacionarnos desde dentro, en las familias, y hacia afuera, en el exterior, con la sociedad.
Entonces, pues bueno, aquí está la invitación y pues ojalá que a todas aquellas personas que se encuentren interesadas, pues les pedimos que se contacten con nosotros para que, bueno, pues podamos informarles de cuándo damos inicio con este diplomado. Y pues Fer, pues ojalá que también a ti, si te interesa, pues puedas también continuar tu profesionalización en este tema. Yo creo que es un tema que a todos nos debe interesar, porque además la familia, aunque es una institución, bueno, de las más antiguas que hay, la problemática, las cuestiones alrededor de la familia han ido evolucionando, ¿no? Y cada vez vemos pues cuestiones que a lo mejor antes no tomábamos en cuenta y que ahora vienen a ser muy importantes, y supongo que en este diplomado justamente pues será un ponernos al día, un ponernos al tanto de todos estos temas, ¿no? Claro, sí, pues siguiendo un poco esta parte de la diada que se habla mucho en ciencias sociales, la diada epistemológica del conocimiento y luego la acción. Ajá. Pues en ese sentido creo que es importante prepararse, conocer las problemáticas familiares para luego diseñar intervenciones a lo mejor que son orientativas o educativas, pero que la gente aquel profesional que va a intervenir, pues que esté preparado en lo bien sensibilizado, actual. ¿Verdad? Claro. En el tema, que no sean a veces decisiones desde el escritorio alejadas de lo que es la realidad social, ¿no? Así es. Y por supuesto también invitamos a nuestras colegas trabajadoras sociales, a mis colegas trabajadoras sociales, porque bueno, todo el tiempo están en contacto con las familias en las instituciones y les servirá mucho, ¿no? Esta actualización. A las propias familias también le interesaría, yo como padre de familia, como jefe de familia, también me interesaría, a las mamás. Sí, claro, es un diplomado que sí es profesionalizante, tiene 150 horas totales que son curriculares, pero desde luego está abierto a la población que quiera meterse más en esta cuestión que presentan las familias, sobre todo vulnerables, pero bueno, todas las familias, hacer diagnósticos sociofamiliares y luego diseños de intervención con familias. Esto es. ¿Cuándo inicia este diplomado? En octubre próximo iniciamos, está contemplado en 6 meses, es octubre y hasta llegar a marzo del año que viene, octubre de 2016 a marzo de 2017, con sesiones una vez por semana en la tarde. Ya les estaremos dando la sede que estamos por confirmar, que es un lugar muy céntrico que tenemos casi listo, pero bueno, queremos estar muy seguros para darles ya la información, quizá a través de tu programa, si nos haces favor, pero un poquito más adelante confirmamos la sede. Lo que sí es, ya tenemos listo es el calendario, una vez a la semana en las tardes, descansando una tarde por mes, porque va a ser cada semana, pero descansando una tarde al mes para que hagan sus planes o salgan o no estén ahí atados al diplomado todas las tardes, ¿no? Así es. ¿Va a tener valor curricular Así es, sí, está avalado por la Dirección Estatal de Profesiones y el propio Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro, Asociación Civil. Pues realmente muy interesante este diplomado. ¿Ya se ha realizado en otras ocasiones? Sí, de hecho justamente en Querétaro pues estamos pues buscando el innovar, el romper paradigmas, e invitar a la población, como decías hace un ratito, Fer, para que puedan empaparse en todas estas temáticas y ir entendiendo qué es lo que sucede con todas estas configuraciones familiares que se han ido modificando por situaciones externas y bueno, pues también internas. Entonces, pues bueno, para nosotros es un gran honor, un privilegio como profesionales de esta área, el desarrollar una propuesta académica para que, pues repito, la invitación para que los profesionales que se dedican a estas temáticas, los servidores públicos y los estudiantes y todas aquellas personas que trabajan con la gente y para la gente puedan pues actualizarse y puedan generar propuestas asertivas para estas temáticas de estudios sociales sobre las familias. Es diferente la forma en que se aborda este tema en México a cómo se hace en otros países.
Bueno, hay cuestiones que yo creo que son muy similares, hay cuestiones esenciales en donde discutimos, por ejemplo, si la familia es un entorno de control social o si es un entorno, por el contrario, de ejercicio de derechos, etcétera, que esto es algo que internacionalmente se puede debatir, ¿no? De pronto también la perspectiva religiosa ha permeado mucho en el tratamiento de este tema. Así es, sí. Y eso ocurre en todos los países, pero lo que pretendemos es precisamente en este diplomado tener las perspectivas internacionales. Por ejemplo, tenemos por ahí invitado a un compañero que sabe mucho de esto desde la UNICEF, ¿no? Que pretendemos que nos traiga pues lo más calientito de lo que esté saliendo de políticas públicas internacionales, ¿no? Sí, para poderlas de alguna manera homologar aquí en México, ¿no? Claro. Así es. Que de alguna manera sí hay algunas cuestiones muy sui generis en otro país, ¿no? Esa unión familiar a lo mejor no en todos los países. De las familias muéganas en Latinoamérica, pues bueno, justamente sí, es ¿no? Esto es algo que nos caracteriza mucho y además algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos, claro. ¿no? Bueno, en los casos en que todavía se da esa pero tienes razón, familiar. Hay diferencias culturales en donde, bueno, sí se nota dentro de las familias cómo se vive estas relaciones con los otros con los que convivimos. Sí, efectivamente hay países en donde se lleva de otra manera la relación familiar, y eso es interesante ponerlo en la mesa para aprender y para a lo mejor intercambiar esas ideas, esas experiencias, ¿no? de otros países, ¿no? Así es. Muy bien. Con las personas que estén interesadas en este diplomado, ¿cómo se pueden poner en contacto? ¿Dónde pueden buscar información? Bueno, principalmente tenemos el correo que estamos atendiendo, que es Estudios Sociales de Familia, todo junto, @hotmail.com. También algunos teléfonos. A ver, perdón, lo repetimos, Estudios Sociales de Familia. Sí. ¿Todo junto? Ajá. @hotmail.com. Todo en minúsculas. Ajá. Y un teléfono fijo sería el 222-5165. Y algunos celulares de las personas que nos van a hacer favor de apoyar, es el 442-194-1948, repito, 194-1948. Otro celular es el 442-339-1505 y el 442-449-6784. Muy bien, y el teléfono fijo es 222 5165. 5165. Muy bien, ¿en Facebook tienen página o? Bueno, desde el Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro hay una que se llama así, Coleg Trabajadores Sociales Querétaro y Colegio de Trabajadores Sociales Querétaro, y también está casi lista nuestra página para el propio diplomado. Pueden meter el nombre diplomado en Estudios Sociales de Familia y también ahí pueden consultar. Ahí aparecerá la información. Así ya iban a aparecer la sede, los horarios, costos, en fin, todo lo que implica pues, Muchísimas gracias, Fer, por permitirnos promover y difundir pues este diplomado tan importante que nosotros consideramos para generar mejores maneras de socializarnos, repito, desde dentro de las familias y al exterior. Entonces, pues bueno, estamos muy contentas porque pues este es el primer espacio en donde estamos promoviendo y difundiendo este quehacer que nosotros llevamos a cabo. Pues al contrario, yo les agradezco muchísimo su presencia, a la maestra Sara Zamora, presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Querétaro, y a la maestra Ana Yancy Bañuelos, quien ya va a ser nuestra colaboradora y estrella en Creadores de nuestro siglo. La verdad, su presencia en este programa, y pues cada vez que tengan información acerca de este importante diplomado, pues nos los den a conocer. Muchas gracias, Fernando. Pues ha sido un honor y un gusto estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. Ahí queda la información, ojalá que haya interesados en cursarlo. Muchísimas gracias, de verdad les agradecemos su presencia en este programa. Y bueno, pues hemos llegado así al final de esta
emisión. Agradecemos a nuestros invitados, el que nos hayan acompañado en este programa de Creadores de Nuestro Siglo. También agradecemos al equipo de Radio 11 que hace posible la realización de este programa. En los controles técnicos, Juan Carlos Díaz. Juan Carlos, muchas gracias por el apoyo. En el apoyo administrativo, Elizabeth Salinas. En la fotografía, Matrino Reséndiz, muchas Bravo, gracias, Matrino. como siempre. Sí. Matrino, y en la dirección de Radio 11, Rafael Piña Rodríguez. Muchas gracias, Rafa, por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Fernando Pérez Valdés y lo invito a que nos acompañe en la siguiente emisión de Creadores de Nuestro Siglo. Hasta la próxima. Adiós. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2. Por hoy se cierra esta ventana al mundo de la creatividad y la innovación. Radio 11 presentó Creadores de Nuestro Siglo. un programa de entrevistas bajo la conducción de Fernando Pérez Valdés. En la próxima emisión abriremos de nuevo un espacio para conocer a los creadores de nuestro siglo.